Capítulo 9. El Espíritu Santo, amor y conocimiento. En esta circunstancia especial, las lenguas de fuego revelaban la presencia del Espíritu Santo, haciendo ostensible el amor cálido del Padre y del Hijo, ofreciendo con su fulgor asimismo la luz que venía a iluminar el conocimiento racional de todo aquel que se dispusiera a aceptar la sabiduría divina. Los apóstoles pronto irían comprendiendo las razones por las que en tantas ocasiones Jesús había anunciado al Paráclito. Su presencia era esencial para la vida de todo hijo que quisiera iniciar el bienaventurado camino de acercamiento al Santo de los Santos. Sin él, este itinerario no sería factible. Llenos del Espíritu. Cuando los apóstoles y discípulos recibieron la unción del Espíritu Santo, ese día extraordinario de Pentecostés, se verificó una revelación inteligente que conmovió las cualidades cognitivas de los servidores de Jesús y del pueblo todo. Ciudadanos de diferentes naciones, poseedores de lenguas propias y distintas entre sí, entienden el mismo mensaje en su propia lengua. ¿Cómo puede suceder? El texto sagrado lo explica. Un gran acontecimiento sucedía, porque quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu concedía expresarse. Hechos 2, versículo 4. Se acababa de manifestar alguien con una inteligencia superior, capaz de influenciar las facultades cognitivas comunes de todos los presentes, concediendo en esta oportunidad un don especial que hoy conocemos como glosolalia, del griego glosa, lengua, habla, designando una facultad que el creyente atribuye al poder del Espíritu Santo y que permite a la persona expresarse en una lengua desconocida para ella. He realizado investigaciones neuropsicofilosóficas sobre el impacto de la palabra en el cerebro cuando hiere y sana por más de 30 años. Conozco bastante bien la topografía anatómica del cerebro y los centros responsables del lenguaje y de su interpretación, gracias a la función inteligentísima de los 2 hemisferios frontales del cerebro. He aprendido varios idiomas, por lo que no dejo de quedar pasmado al pensar y conocer hoy personas en grado de hablar en lenguas que jamás han aprendido dentro de un programa de aprendizaje académico, escolar o familiar. Los procesos cognitivos humanos no conforman un cúmulo de bits casuales sometidos al azar, en cuanto el manejo del lenguaje requiere de bases neuropsicológicas estables, como el área de Broca, el de Wernicke, el fascículo arqueado, capacitadas para captar estímulos bioquímicos, bioeléctricos y fisiológicos por convenientes del lóbulo frontal inteligente. Cada palabra se articula porque existe una base biológica que así lo permite y está sometida al sentido y significado de la inteligencia de la persona. Quiere transmitir con una intencionalidad de comunicación específica. Por todo ello, entender o hablar espontáneamente un idioma que uno no ha aprendido gradualmente va más allá de cualquier explicación neuropsicofisiológica y cognitiva. En el contexto de Pentecostés, la intencionalidad de esa forma novedosa de comunicación probablemente quiere enseñar que el lenguaje que viene de Dios
por medio del Espíritu Santo no está dirigido únicamente a judíos o hablantes de hebreo, arameo o griego, sino a toda la humanidad, porque todos son hijos de Dios y la acción de Cristo está pensada en una gran perspectiva. En cualquier idioma, toda persona que así lo desee podrá conocer la palabra de Dios, igualmente para conocer, escuchar y amar su palabra. No habría lenguaje que lo imitara. El poder del Espíritu se encargaría de ello, siempre que la persona así lo quisiera, pues el amor y el conocimiento de Dios no se imponen, se obsequian gratuitamente. Así como Dios creó todo lo que existe al principio, hoy cada instante contempla y bendice su admirable obra, haciendo que, por ejemplo, la Tierra gire constantemente a unos 1700 kilómetros por hora en el Ecuador, permitiendo que nuestro corazón esté en grado de latir en promedio de 100,000 veces por día y 35 millones de veces al año, sin que nosotros hagamos algo para ello. De esa manera y en otra multitud de formas, su amor y poder se expresan en cada instante de nuestras vidas, y así generación tras generación. El fuego de Pentecostés vino a vivificar a todo humano con la presencia y acción del Espíritu Santo. Por eso preocupa el gran desconocimiento que existe sobre su persona. Tú mismo, amable lector, tú, dilecta lectora, ¿cuánto sabes de él? Fue el día de Pentecostés que el apóstol Pedro comprendió mejor su papel y lo asumió plenamente. Él era la piedra sobre la cual se edificaría la iglesia de Cristo fundada, y por eso sería el primero en hacer escuchar su voz, pero esta vez iluminada por la unción del Espíritu Santo, se convertiría en el portavoz de la doctrina naciente, tal como Jesús se lo había encomendado. El gentío estaba conmovido, el pueblo reconoció a los discípulos. ¿Es que no son galileos estos que están hablando? Pues, como cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa, no pueden explicar lo que sucede. Muchos están estupefactos y admirados. La dicha que exhiben los discípulos es confundida groseramente por algunos que vociferan. Están llenos de mosto. Hechos 2, versículo 13. Delante del misterio, sagrado o no, otra vez la burla, algo que no dejamos de observar tampoco en el presente, ante un pensamiento o una circunstancia que no coincide con los propios criterios, es fácil negar o ridiculizar el hecho. Seguramente por ello, Goethe, cansado de la banalidad de muchos, comentaba que ante el pensamiento superficial y ridículo, hasta los dioses luchaban en vano. Pedro captó el mensaje, sabía que no debía admitir que la ignorancia inhibiera el conocimiento ni la oscuridad absorbiera la luz. Él ya no era el mismo apóstol medroso de hace pocas semanas, y así tuvo que percibirlo. Por eso se puso de pie con los 11, y alzando la voz con toda autoridad, habló a la multitud, proclamando el primer sermón que registran las primeras páginas de oro del cristianismo. Hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sépanlo bien y escuchen con atención lo que les digo. Estos hombres no están ebrios como ustedes suponen, ya que apenas son las 9 de la mañana, sino que se trata de lo anunciado por el profeta Joel. Dice Dios: sucederá en el final de los tiempos que derramaré mi espíritu sobre todos los vivientes. En este tiempo derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras, y ellos profetizarán. Haré prodigios en lo alto del cielo y señales maravillosas bajo la tierra. Hechos 2, versículo 14 al 19. Conviértanse.
Todo católico debería guardar en su mente y en su corazón este capítulo glorioso. Las palabras de Pedro están llenas de unción. Se puso de pie teniendo a sus hermanos a su lado y habló con autoridad de maestro. Tenía algo que transmitir, despertando conciencias. El pescador ignorante está ungido de sabiduría. Recurre a los textos del Antiguo Testamento con precisión. Cita las palabras de Joel nítidamente, explicando que la unción del Espíritu Santo que se experimentaba en ese momento ya había sido anunciada. Derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y ellos profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. Hechos 2, versículos 18 y 19. Y luego, exhalando un aliento vigoroso que no tuvo cuando negó a Jesús al frente de unos sirvientes anónimos, ante una multitud sostiene con valentía que Jesús había sido acreditado por Dios, pero que ese pueblo lo había entregado para ser crucificado y morir en la cruz. En su fresca erudición recuerda a David para sostener la profecía que venía a uno de sus descendientes sentado en el trono de Dios, y que al morir su cuerpo no experimentaría corrupción alguna. Pedro afirma la resurrección de Jesús y se declara testigo, al igual que sus hermanos, y confirma que por Jesús mismo ha llegado la acción del Espíritu Santo que acababan de constatar. Su timorata exhibición ha quedado atrás, su timorata inhibición ha quedado atrás. Sin miedo a represalias, vuelve a insistir con coraje inusitado. Que todos los israelitas sepan muy bien que Dios constituyó como Señor y Mesías a este Jesús que ustedes crucificaron. Su palabra ahora tiene poder, no queda en el vacío. Mueve los corazones de muchos, de aquellos individuos furiosos que no tuvieron inhibición en herir al mismo Jesús, camino al Calvario. Ninguno de ellos lo había defendido, pero ahora, afligidos, preguntaba, ¿qué debemos hacer, hermanos? El gran apóstol, con penetrante sabiduría y autoridad, contestó: conviértanse y que cada uno se bautice en el nombre de Jesús, el Mesías, para que se le perdonen sus pecados y así reciban el don del Espíritu Santo, que fue prometido a ustedes, a sus hijos y a todos los que están lejos y a todos los que el Señor nuestro Dios quiera llamar. Esta iluminación lo lleva más allá. Es un teólogo que interpreta el significado de Pentecostés y habla inspirado, con una autoridad que viene de Dios, pues como su sacerdote está dispuesto de aquello que hará Dios en aquellos que le digan sí. En este acápite me permito resaltar algo que he aprendido rotundamente estudiando la acción del Espíritu Santo. Su obra a través del instrumento adecuado, en este caso Pedro, es eficaz, pues lleva la unción, la bendición y el poder del Espíritu Santo. Esta es la demostración. Los que aceptaron la palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellas 3,000 personas. Aquí se constata el poder, el don del que está ungido. Sus palabras llevan a consecuencias. Si no vemos tales resultados con mayor frecuencia, en mi opinión, es porque falta la vida en el Espíritu. Pues si esto fuera una constante, muchos convertidos rodearían la acción de muchos católicos. Esta efectividad en ningún momento fue exclusiva para los apóstoles
de antaño, sino para todos. Lo acabamos de ver en el versículo 39. Es en este nuevo horizonte, gracias a la presencia del Espíritu Santo, que se va consolidando la iglesia fundada por Jesús. Los discípulos asistían con perseverancia a la enseñanza de los apóstoles. Tenían sus bienes en común, participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Nacía el espíritu comunitario, vivían unidos y compartían sus posesiones. Se reunían en el templo, partían el pan en sus casas, bajo un sentimiento de alegría y sencillez de corazón. El momento tendría que ser sublime, pues ya vivían aquellos frutos del Espíritu de los que posteriormente hablaría Pedro en su carta a los Gálatas, comprendiendo que si el Señor reina, la tierra goza, como canta el Salmo 97. El marco del momento era una hermosa circunstancia para rememorar la ansiada profecía de Ezequiel. Yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica, y así sean mi pueblo y yo sea su Dios. Estas palabras se veían cumplidas. El Espíritu Santo caminaba los corazones, iluminaba el entendimiento, y alrededor del pan consagrado se fue fundando nuestra iglesia. Era el poder del Espíritu Santo que hacía posible aquel gran milagro, y los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales maravillosas. Los frutos del Espíritu Santo eran palpables. El libro de Lucas, dedicado a los hechos de los apóstoles, es una enriquecedora fuente para entender su primigenia obra en la fundación de nuestra iglesia. El Espíritu Santo había sido enviado para quedarse en la iglesia que Cristo acababa de cimentar, pero también deseaba encontrar un sitio en el corazón de todo hijo de Dios bien dispuesto, lugar donde Él haría su morada, pues todos estaban invitados a ser templo del Espíritu Santo. Como ya vimos anteriormente, cuando Pedro y Juan subían al templo, un tullido de nacimiento les pidió una limosna. Pedro, en nombre de Jesús, lo sanó. Esto suscitó obviamente estupor y sorpresa entre los circundantes. El gran apóstol comprendió que en ese momento se le ofrecía una gran oportunidad para expresar su sentir con la autoridad y aplomo antes inexistentes. Israelitas, ¿por qué se asombran de esto? ¿O nos miran como si por nuestra propia fuerza o santidad hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús, a quienes ustedes entregaron a Pilato y renegaron de él cuando Pilato había juzgado que debía ser puesto en libertad. Ustedes renegaron del santo y justo y pidieron que se le concediera la libertad de un homicida. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús se le han fortalecido las piernas a este hombre que ustedes ven y conocen. Esa fe en Jesús lo ha sanado por completo delante de todos. Hechos 3, versículo 12 al 16. El capítulo 4 se reviste de mayor dramatismo en cuanto ahora Pedro junto a Juan se encuentran nada menos que ante aquellos que propiciaron la muerte de Jesús: Anás, Caifás y todos los que pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes, deseosos de callar a estos fascinerosos y aniquilar
El nuevo mensaje, que ya había persuadido a unos 5,000, plantearon la temible pregunta: ¿con qué poder o en el nombre de quién ustedes hicieron esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: jefes del pueblo y ancianos, ya que con ocasión de una obra buena realizada en un hombre enfermo, se nos interroga hoy sobre cómo ha sido sano en presencia de todos por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y Dios lo resucitó de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes, los arquitectos, despreciaron y que se ha convertido en piedra angular. En ningún otro hay salvación, y en todo el mundo no se ha dado a la humanidad otro nombre por el cual podamos salvarnos. Hechos 4, versículos 7 al 12. ¿Qué había sucedido? ¿Cómo es que ahora habla con coraje y ciencia? Los sacerdotes sabían que eran hombres sin instrucción ni cultura. La piedra que ustedes, los constructores, han despreciado se ha convertido en piedra angular. Cita Pedro. Está parafraseando el Salmo 118, versículo 22. Tan rápido amplió su conocimiento. ¿Dónde aprendió? ¿Por qué no defendió a su maestro en vida bajo estos términos? La diferencia tiene un motivo y Jesús lo había anunciado y prometido. Pero el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza para que sean mis elegidos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Los signos externos eran importantes, como en esta circunstancia la sanación del paralítico de nacimiento. El humano es perspectivo, quiere ver, tocar, percibir. Dios no negará esa modalidad de aprendizaje cada vez que lo viera por conveniente. La pena es que en la historia moderna e ilustrada se ha ido imponiendo un racionalismo ciego, aún en cierto ámbito religioso. Se trata con desinterés y susceptibilidad muchos de estos signos extraordinarios, como ya he constatado, con demasiada frecuencia y consecuente preocupación. Los capítulos sucesivos que encontramos en el imponente libro de los Hechos de los Apóstoles son una extraordinaria evidencia de la obra del Espíritu Santo, y a tal punto que se le suele nominar como el quinto evangelio, entendiendo que es el evangelio del Espíritu Santo. Así que ahora, constatando está su presencia y acción, ha llegado el momento de personalizar con mayor especificidad nuestra búsqueda, preguntándonos: ¿quién es el Espíritu Santo?